Momento de dar la bienvenida ya a la emisión de la mañana del Comercio TV, aquí en la señal de Televicentro. 7 en punto de la mañana, parece que está saliendo el sol en la capital, pero aún hace frío, así que por favor manténgase abrigado, pues además de cuidarse, sí, de este virus del COVID-19, hay que cuidarse también de las gripes estacionales. ¿Cómo está el tráfico en la ciudad? Ahí podemos plantearlo desde el mercado mayorista, vista aérea, donde vemos pues tráfico bastante fuerte en ciertos sectores del sur de la urbe. Este es el sector del mercado mayorista, ahí estamos viendo en la Yapamba, justamente en estas intersecciones, mercado mayorista de Quito. Vemos que también las zonas adyacentes en el sector de Pueblo Viejo también presentan tráfico fuerte. En la Pizulí, en el sur de Quito, se mueve el tráfico. Ahí estamos viendo Joaquín Gutiérrez. Todo este sector está con tráfico no fuerte, pero un tráfico moderado. Miren ustedes, la zona anaranjada corresponde al tráfico que se da sobre la avenida Maldonado. Si hacemos una vista aérea, está el sector de la Villaflora, vamos hacia la occidental, y la occidental presenta también tráfico fuerte. Bajamos por la Carlos María de la Torre, en la Carlos María de la Torre, que vamos hacia el centro norte de Quito y centro de la ciudad, también hay un tráfico moderado, no hay un fuerte tráfico, pero moderado. Sectores como el centro de Quito, ahí estamos viendo en el centro comercial del Ahorro, en La Mejía, tiene tráfico. De ahí, si vamos viendo, nos vamos un poco más al centro norte de Quito, sector donde está la avenida Pichincha, el Banco de Pichincha, la Gran Colombia. Ahí vemos ligeros brotes ya de tráfico más fuerte. Es decir, en el centro norte el tráfico presenta moderado, no hay flujos fuertes de tráfico. Ahí estamos sobre esta isla Carolina, sector del Parque La Carolina, República, en la avenida Eloy Alfaro, presentan picos de tráfico, pero no hay un tráfico fuerte. Este es el sector, en cambio, de la Simón Bolívar, que va hacia justamente las vías del norte de la ciudad. Tampoco presenta en el ciclista mayor problema de tráfico. En definitiva, la ciudad en el sur está activada, centro algo y norte de la ciudad presenta tranquilidad, algunos pocos picos donde algo de tráfico hay, pero el resto se mantiene en condiciones adecuadas, se está respetando, que eso es importante. Las actividades de la ciudad realmente poco a poco se van normalizando. Vamos con Adriana Rojas, ella está en el Playón de la Marín, punto de conexión entre el norte de la ciudad, el centro y el sur también. Así que Adriana, voy contigo, ¿cómo se desenvuelve ese sector que en un momento dado era caótico a esta hora? Adelante. Robert, compañeros, amigos en estudios, así es, nosotros nos encontramos acá en La Marín, una de las estaciones centrales, que así es, Robert, conecta el sur-norte y también el Valle de los Chillos, pues junto a esta estación central se encuentra la estación parroquial de La Marín, Valle de los Chillos, una de las estaciones primordiales. Recordemos que ya la conexión de transporte público con cantones que tengan el mismo color del semáforo está, en este caso el amarillo, también pueden tener conexión del transporte público. El día de ayer también el cantón Rumiñahui inició con el encendido de su semáforo amarillo, es decir que ya tenemos transporte público entre estos dos cantones. Como podemos ver, a esta hora existe gran cantidad de personas intentando movilizarse a diferentes sectores, están respetando precisamente el distanciamiento exigido por las autoridades, la mascarilla. Personas que no portan mascarilla no se deja ingresar a cada una de las estaciones. También se está respetando la capacidad de cada una de las unidades, el 50%. No se utilizan los asientos que tengan la señalización de prohibido sentarse, y también se está tomando la temperatura al ingreso de las estaciones. Vamos a conversar con uno de los agentes de control metropolitano, quienes llevan adelante una campaña aquí en la estación para hacer respetar todas las medidas implementadas por el municipio de Quito. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se ha visto el desarrollo de estos 2 días del encendido del semáforo amarillo en la capital? ¿La ciudadanía está respetando las medidas, el distanciamiento, la mascarilla? Bueno, muy buenos días. Les saludo al cuerpo de agentes de control, el coronel Wilson Giovanito Lomo. Les comento, ciudadanos, que esto está en una aceptación muy buena por parte de la ciudadanía. El compromiso de la trilogía de salud se ha visto en todas las estaciones, y eso nos da un aliento para que nosotros podamos continuar y la ciudadanía igual se comprometa de mejor manera. ¿Qué pasa si una persona presenta síntomas respiratorios o temperaturas sobre los 37 grados? Esa persona inicialmente será aislada hasta que en respuesta inmediata venga parte de la ambulancia o el cuerpo de bomberos. El
control que realizará el cuerpo de agentes se va a realizar permanentemente o será los primeros días de este semáforo amarillo? Hasta el momento hemos recibido la disposición que sea permanente. Así es, muchísimas gracias. Como ya lo dijo el agente, la ciudadanía afortunadamente en esta estación está respetando el distanciamiento, está utilizando la mascarilla. Recordar que si bien pasamos de semáforo rojo al amarillo, no significa que ya no esté el riesgo latente. Este semáforo amarillo es para de alguna manera avanzar en esta nueva normalidad y es el compromiso de todos que podamos seguir adelante en el desarrollo, sobre todo de la economía de la ciudad, que se reactive si todos ponemos de parte respetando las medidas sanitarias, las medidas de bioseguridad. Así que se recomienda seguir utilizando la mascarilla, lavarse constantemente las manos y también como medida personal utilizar gel o alcohol antiséptico, Robert. Esa es la medida adecuada, mi querida Adriana Rojas. Pues la población tiene que ir colaborando, como nos ha dicho la autoridad, se está respetando las normas y eso es en el beneficio absolutamente de todos. Adriana Rojas, gracias a ti, contándonos cómo está el desenvolvimiento a esta hora allá en el playón de La Marín. Y el presidente de la República anunció en cadena nacional que el próximo semestre se renegociará la deuda externa con los tenedores privados y se buscará conseguir un nuevo acuerdo con los multilaterales. Para efecto, confirmó que el gobierno contará con un equipo económico asesor. Es conocida que la situación económica del país no es la mejor en este momento. De ahí que el presidente Lenín Moreno plantea alternativas para solventar las necesidades de la nación. En el semestre que viene debemos renegociar nuestra deuda externa con tenedores privados, conseguir un nuevo acuerdo con los organismos multilaterales, obtener nuevas y mejores fuentes de financiamiento con gobiernos como el gobierno de China. Además anunció la creación de un equipo asesor económico. Les pedí apoyarnos conformando un consejo asesor. Aceptaron formar parte y acompañar las decisiones, esas decisiones fundamentales que habrá que tomar. Y vamos a sumar más perfiles en este proceso. Algunos de ellos han sido ministros, otros han representado al país en organismos internacionales. Dijo el mandatario que el ministro de Finanzas, Richard Martínez, es quien comenzó con éxito la renegociación de la deuda externa, siendo hoy, señaló, la parte fundamental para conseguir los recursos en el exterior. Miren, señoras y señores asambleístas, nuestra economía hoy más que nunca necesita estabilidad. Y como gobierno tenemos la responsabilidad de garantizar esa estabilidad. ¿Les parece realmente el momento para la pirotecnia política? ¿O tal vez los cálculos electorales están presentes a costa de la estabilidad de nuestra economía? En el contexto de la crisis económica y de las complicaciones por las que ha tenido que atravesar el gobierno nacional, criticó que se quiera seguir un juicio político al ministro de Finanzas. Nuestra economía, ustedes lo saben, ecuatorianos, es frágil y se debate entre la vida y la muerte y no podemos ponerla en mayor riesgo. El presidente de la República reiteró además que el compromiso del gobierno nacional está en velar por la salud, alimentación, empleo y la dolarización, informó Javier Rosero. Ecuador estaría próximo a recibir nuevos desembolsos, uno de 250 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y otro de 2.400 millones por parte de China. A decir de los expertos económicos, el país está obligado a pedir estos préstamos para obtener liquidez en las arcas fiscales y atender la crisis por la pandemia. Veamos. El Fondo Monetario Internacional estaría en conversaciones con el gobierno ecuatoriano para desembolsar un préstamo al país de aproximadamente 250 millones, esto como parte del instrumento de financiamiento rápido del país. Entonces nosotros necesitamos que vengan dólares adicionales a la economía ecuatoriana. Y en estas circunstancias, desgraciadamente, pensar que se puede conseguir lo que necesitamos este año, que son alrededor de 7.000 millones de dólares, que lo podemos conseguir a través de algo que no sea deuda, es muy difícil. Otra deuda que Ecuador estaría en conversaciones es con China, donde se espera alrededor de 2.400 millones. El problema es las condiciones en las que se genere ese financiamiento, porque primeramente estamos con un precio del barril del petróleo que colapsó y apenas se está recuperando. Segundo, que se compromete reservas de petróleo futuras y, como en definitiva es un adelanto de recursos de una situación crítica, el costo financiero va a ser muy alto para estos recursos.
Con respecto a estos préstamos, Carlos de la Torre, exministro de Economía, mencionó que pese a estas dos nuevas deudas, Ecuador no estaría sobreendeudado. Y ahora todavía está dentro de unos límites bastante razonables en términos del tamaño de su deuda externa. A decir de los expertos, el país necesitaría realizar estas deudas para poder enfrentar la pandemia del COVID-19 y dar atención a los diversos sectores del país. Cumple dos roles: liquidez a nivel macroeconómico y apoyo a las familias y a las empresas a nivel micro. Bajo un análisis, los expertos mencionan que pese a que el endeudamiento es un problema en el país, bajo las circunstancias en las que se encuentra la economía, no existiría otra solución. Ese gasto se oriente hacia la reactivación productiva de la economía ecuatoriana. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo de reducción del gasto, eso es fundamental, para liberar recursos que ayuden a la emergencia. Informó Patricia Aldaz. Es momento de hacer una pausa comercial. Al retornar, 17 personas fueron detenidas durante operativos simultáneos realizados en 2 provincias del país. Y mientras tanto, en Quito, 5 personas fueron detenidas por presunto sobreprecio en la compra de insumos médicos por la empresa Metropolitana de Agua Potable. Estas y otras informaciones le vamos a contar al retornar, 7 a 11 en la mañana. ¿Cómo prevenir el coronavirus? Limpie con alcohol o desinfectante las zonas de contacto común como teclados, computadoras, teléfonos y celulares. Así se evita el contacto con gérmenes que pueden permanecer en los objetos. Recuerde mantener la calma y siempre estar informado por canales oficiales. Recuerde, por resolución del COE Nacional, Quito se encuentra en semáforo amarillo y los vehículos que pueden circular los martes, jueves y sábado son aquellos que terminan en placa par, es decir, 2, 4, 6, 8 y 0. Y 17 personas fueron detenidas durante operativos simultáneos realizados en 2 provincias del país. Esto como parte de las investigaciones que lleva adelante la fuerza de tarea creada por la Fiscalía para investigar los casos de corrupción generados durante la crisis sanitaria. 37 allanamientos en Guayas y Pichincha dejaron como resultado 17 personas detenidas. Los delitos que están siendo investigados en estos casos: peculado, tráfico de influencias, delincuencia organizada, esto en Guayas, y en Pichincha, presuntos sobreprecios en la adquisición de insumos médicos en la empresa de agua potable. Se trata de los primeros resultados de la Fuerza de Tarea Conjunta Multidisciplinaria conformada para combatir la corrupción durante la emergencia, operativos y allanamientos simultáneos en ambas provincias. En el caso del Guayas, hubo 8 allanamientos y 8 detenciones, entre los cuales se encuentra una autoridad de esta provincia, una funcionaria pública de la prefectura y el resto de personas naturales, propietarios, gerentes, accionistas de muchas de las empresas de esta ciudad que aparentemente presentan una fachada fantasma. Del tráfico de influencias en el gobierno autónomo provincial del Guayas. Y prueba de ello es que está aprehendido el señor Carlos Luis Morales Benítez. En el caso de peculado del IES, sobreprecios que bordean aproximadamente 12 millones de dólares. Detenciones de 6 ciudadanos que son funcionarios, y en uno de los allanamientos se detuvo a un expresidente de la República. Y sobre la delincuencia organizada, una estructura que han afectado a la economía del Estado al haberse suscrito convenios con pagos. También tenemos 8 ciudadanos aprehendidos. La fiscal general del Estado dio detalles de la detención del expresidente Abdalá Bucaram. Más allá del arma de fuego, que constituye un delito independiente, se encontró gran cantidad de insumos médicos, 5.000 mascarillas, 2.000 pruebas y otros insumos que además coinciden con aquellos que fueron encontrados en el hospital del IES Teodoro Maldonado Campos. Esa es la vinculación. La ministra de Gobierno indicó que hay 45 investigaciones en curso. 45 investigaciones que se dan en el marco de la emergencia. Informó Roselena Vázquez. Durante varios allanamientos en Guayaquil y San Borondón, la Fiscalía del Guayas detuvo al expresidente Abdalá Bucaram y al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, por presunto peculado y supuesto tráfico de influencias en la adquisición de insumos médicos. Miremos.
Los allanamientos se iniciaron en horas de la madrugada. Hasta el domicilio del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz llegaron agentes de la policía y de la fiscalía. En una bodega del inmueble encontraron más de 50 cajas que contenían mascarillas y pruebas de COVID-19. En casa del exfuncionario, además se halló un arma de fuego, que no tenía justificativo de posesión. Por ello, fue detenido. Y a los pocos minutos, los agentes se trasladaron a la casa del hijo del expresidente, ubicada a pocos metros del lugar, en la ciudadela Kennedy Norte de Guayaquil. Allí no encontraron nada. Este operativo se extendió al cantón Zamorondón, donde reside el prefecto Carlos Luis Morales. Los agentes ingresaron a la urbanización privada. Aquí se investiga supuesto tráfico de influencias en la compra de insumos médicos por parte de la prefectura del Guayas. A Carlos Luis Morales se lo detuvo en los exteriores de la urbanización, justo cuando salía de su domicilio. Los allanamientos continuaron en horas de la mañana. Se ingresó al Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La inspección la realizaron 8 agentes fiscales, quienes revisaron las áreas administrativa financiera, compras públicas y las bodegas, donde se inspeccionaron computadoras para continuar con las investigaciones de un presunto delito de delincuencia organizada para compra de insumos médicos. Aquí se retiraron varios CPU y otras cajas que contenían información del caso. Bueno, se han incautado varios equipos informáticos donde se tiene la información de los inventarios de medicinas para poder establecer si son las que están involucradas en los temas de referencia. Tanto el prefecto Carlos Luis Morales como el expresidente Abdalá Bucaram fueron llevados a las oficinas de flagrancia de la Fiscalía del Guayas. ¡Defiéndase! Ahí está. ¿Y qué me voy a defender de qué? ¡Viva la patria! ¡De lo que se encontró en su domicilio! ¡Viva la patria! ¡Viva! A ambos se les practicó las pruebas médicas y permanecieron a espera de la audiencia de formulación de cargos. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y justamente en horas de la noche, amigos, la Fiscalía informó que el juez de Garantías Penales, Emaes Figueroa, emitió el arresto domiciliario como una medida alternativa a la prisión preventiva contra el expresidente de la República, Abdalá Bucaram, quien es procesado por presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego. Y mientras tanto, en Quito, 5 personas fueron detenidas por presunto sobreprecio en la compra de insumos médicos por la empresa metropolitana de agua potable. Además, se investiga la transferencia de 1.3 millones de dólares de dicha entidad a Hong Kong y Estados Unidos. Un nuevo caso por presunto sobreprecio en la compra de insumos médicos sale a la luz. La empresa metropolitana de agua potable, EMAPS, estaría involucrada. La Fiscalía y una unidad especial de la policía ejecutaron en varios sectores de Quito 12 allanamientos. Revisaron documentos y computadoras como parte de la investigación. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, se refirió a este caso. El delito que está siendo objeto de investigación en ese caso corresponde al de pecular. No podemos dar mayores detalles porque aún estamos terminando de practicar todas las diligencias. En total, 5 funcionarios de la empresa fueron detenidos, incluido el gerente, administradores del contrato y directivos de empresas que habrían participado en la compra de estos insumos, que son de una misma familia, entre ellos Sofía Ere, prima del vicealcalde de Quito. Conozco que ha habido una persona que tiene un parentesco, sí, pero eso en nada cambia la situación que la Fiscalía tiene que llevar adelante. El alcalde Jorge Yunda se pronunció sobre estas investigaciones. 2 empresas municipales estarían involucradas en la adquisición de insumos con presunto sobreprecio. Nosotros estamos separando a todo funcionario que tenga el mínimo cuestionamiento y encargando a las autoridades pertinentes se aplique todo el peso de la ley. Otra irregularidad en la empresa de agua potable denunció Yunda sobre un ataque digital a las cuentas que tiene la entidad en el Banco Central. 1.3 millones de dólares habrían salido con destino a Hong Kong y Estados Unidos. La autoridad máxima del Banco Central y afortunadamente me ha dicho que no ha llegado al destinatario y que ya se ha alertado de esta transferencia fraudulenta. En un comunicado, la empresa de agua potable precisó que ya presentó la denuncia en Fiscalía, mientras que el burgomaestre espera que se pueda revertir la transferencia irregular. Podamos nosotros tener la claridad qué mismo ocurrió en estas circunstancias. Por su parte, el Banco Central dio a conocer que ninguna cuenta ni sistema de la entidad ha sido hackeada. Además, aseguró que está brindando todo el apoyo técnico para solucionar el problema. Informó Priscila Cadena.
Gracias por acompañarnos aquí en El Comercio TV. Les contamos que en medio de protestas de organizaciones canábicas, el Pleno de la Asamblea Nacional se apresta a tratar en segundo debate el proyecto de ley orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas. Entre los cambios propuestos consta implementar cámaras de video en los exteriores de los centros educativos. Este jueves en la Asamblea Nacional se podría definir un nuevo destino para la sociedad ecuatoriana, al entrar en segundo debate el proyecto de ley orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas. Héctor Yepes, presidente de la Comisión Especializada de Gobiernos Autónomos, cuenta que entre los cambios propuestos está prohibir el consumo de drogas en lugares públicos. Eso no significa criminalizar, eso significa que así como un municipio puede decir que no se puede poner una fábrica en una zona residencial o que no se puede consumir alcohol en un espacio de la ciudad, lo mismo debe aplicar en materia de drogas. Donde tendrían mayor participación los policías metropolitanos o municipales, llegando a la detención de los presuntos infractores. Así como cualquier ciudadano lo puede hacer, también un agente municipal tiene esa misma facultad en caso de tráfico. En caso de consumo, si es en un lugar público que no está permitido por la ley y luego regulado en una ordenanza, pues se procedería a las sanciones que establezca un municipio, que puede ser, insisto, trabajo comunitario, multas. También se habla de permitir el monitoreo y vigilancia con cámaras en instituciones educativas. Porque no puede ser hoy que un profesor tiene miedo a actuar porque parece que la ley está más del lado del microtraficante que del maestro o del padre o madre de familia, autorizando incluso que haya cámaras de vigilancia en exteriores de escuelas, de colegios. Organizaciones canábicas expresaron su voz de rechazo, aduciendo que se estaría atentando contra derechos humanos. Como el uso de docentes como agentes de persecución penal. Esto se pretende implementar para que los profesores sean agentes de control, estén vigilando a los estudiantes tanto por consumo como por comercialización. ¿Estas cámaras estarían bajo el control de quién? ¿De la policía acaso? Si eso es así, se estaría abriendo una puerta, la posibilidad de abrir una puerta al tráfico de pornografía infantil, a redes de pederastía, a redes de pedofilia. Son los asambleístas quienes tienen la última palabra, informó Héctor Romero. Y durante la emergencia se han diferido alrededor de 3.500 millones de dólares en créditos de la banca privada. Se esperaría que hasta agosto más personas se acojan a esta prórroga con el fin de igualarse o liquidar sus deudas. Según la Superintendencia de Bancos, el mayor problema para la cancelación de cuotas de un crédito o la liquidación de una deuda tiene que ver con la complicación de la cadena de pagos. Porque entonces si yo no puedo pagar, ¿no es cierto?, y alguien depende de mi pago y etcétera, etcétera, entonces eso genera problemas de presión en la cadena de pagos. Razón que debido al confinamiento se ha complicado aún más. Uno de estos casos es el de Eva Sánchez, quien al haberse estancado la economía, al entrar a emergencia sanitaria, no pudo cancelar la deuda que tiene. Exactamente eso estoy yendo ahorita a arreglar. Lo que hicieron es alargar, pero me paga porque me paga. Le aumento los intereses, pero me tiene que pagar. La realidad es que de esta manera las instituciones financieras han evitado que durante este tiempo las personas entren a una moratoria o se genere intereses sobre sus deudas. También para las instituciones bancarias es el no cobro en el momento, ¿no? Hay que tener cuidado que ese no cobro es solamente mientras esté diferido. Esto las personas lo tienen claro. Incluso si desean llegar a un acuerdo de diferimiento, se lo podría hacer hasta agosto próximo, pues fue uno de los alcances de la ley humanitaria aprobada en la Asamblea Nacional. El primer día en que salgo a laborar y estoy esperando que se regule alguna cuestión esta, para el día lunes a partir de acercarme a la banca y ver qué posibilidades tengo de pagar un poquito menos, qué sé yo. Según la superintendenta de bancos Ruda Regui, la cartera total de créditos de la banca privada al 30 de abril era de 29.000 millones de dólares. De eso, la cantidad de capital e intereses que fueron diferidos llega a tan solo 3.500 millones de dólares. ¿Cuánto implica eso? Yo le decía, 1 millón de clientes, podríamos decirlo, y en número de operaciones son alrededor de 1.8 millones de transacciones. En consideración con los datos, los mayores porcentajes de la cartera diferida ha estado relacionada con el consumo, microcrédito y crédito comercial, informó Javier Rosero.
Bien, son las 7:37 de la mañana, es tiempo de recibir al ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez. Vamos a conversar, charlar un poco de las novedades y todo lo que se tiene alrededor de este ministerio. Ministro Martínez, buenos días. Desde el set central de Televicentro, el foro principal, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a entrar directamente a materia, el balance de la emergencia vial de la E45, sector pues, del Reventador, y también esto se une todo este sector de, del río Mataje. Cuéntenos cómo están todo esto que ha sucedido, señor ministro. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Roberto. Bueno, en febrero colapsa la ex cascada San Rafael. Correcto. Y este colapso provoca un efecto de erosión regresiva en casi 2.5 kilómetros río arriba en el río Coca. Esto comienza a socavar pues, el fondo del río, comienzan a desbaratarse, digamos que la ribera, y pone obviamente en peligro la vía E45, específicamente en el sector del Reventador. Ahí estamos hablando de 2 kilómetros de vía que están pues obviamente comprometidas, y que al momento actual en que hablamos está a casi unos 25 metros del barranco. O sea que si este proceso, que está muy acelerado, continúa, lo más probable es que tengamos en un mes que se vaya la vía. Ante esa situación, nosotros la semana pasada, el día lunes, declaramos la emergencia y comenzamos a trabajar ya primero en una vía piloto. Esta vía piloto de 650 metros, en la cual estamos abriendo trocha, queda más al interior, o sea, más allá, alejándonos del río, acercándonos al talud, a la montaña, y de esta manera queda protegida y tenemos una vía que en 10 días más va a estar lista, va a estar operativa a nivel de lastre como provisional. Porque nosotros creemos que si en 30 días se va la vía principal, nosotros tenemos que tener una alternativa ya construida, ya lista para que no se pierda la conectividad. Y en mediano plazo, digamos que casi inmediatamente, tenemos una diseñada ya, una variante mucho más alejada aún, más pegada al talud, a la montaña, y está diseñada de tal manera en que cruza pues, un río y que con un puente 1 kilómetro, y más adelante otra parte de la vía que va a tener también 1 kilómetro más. En total hemos de gastar $1,5 millones, que lo estamos destinando pues del propio recurso que tiene el ministerio con el ánimo de que no se pierda la conectividad en el sector. Entonces hemos actuado de manera rápida, hemos presentado las alternativas, una solución temporal y soluciones definitivas. Las carreteras del país, aprovechemos que estamos hablando de carreteras y Estado, ¿cómo están? Bueno, estamos trabajando continuamente durante todo el tiempo de la emergencia. Hemos atendido casi 550 deslizamientos, algunos, obviamente, la mayoría de la naturaleza, algunos otros puestos por los GATS que no han querido permitir el paso, pero en todo caso siempre hemos logrado mantener las vías abiertas. Y eso se ha demostrado en el recorrido, eso se ha demostrado en la capacidad de transporte que han tenido la carga pesada a nivel nacional, y por eso no hemos tenido durante toda la emergencia desabastecimiento ni de mercados, ni de supermercados, ni afectación a los productos de exportación que han podido llegar a cada uno de los puertos del país de manera constante, de manera regular. Entonces, nosotros como ministerio nos propusimos mantener estas carreteras abiertas con nuestro propio personal que hizo, pues, dentro de la jornada de cuarentena, igual salió a trabajar, a limpiar estos escombros y permanentemente tener las vías abiertas. Las obras viales que se suspendieron, señor ministro, por esta emergencia, ya vamos poco a poco reanudando esta normalidad anormal de cual estamos viviendo. ¿Cuáles son, qué tiempos, cómo está todo este proceso, qué protocolos han establecido? Nosotros como piloto logramos arrancar dentro del plan de reactivación hace un mes, hace unas 3 semanas, activamos el aeropuerto de Manta, importante obra para la provincia que va a obviamente generar una cantidad de turismo adicional que se va a convertir en un polo de desarrollo para Manta y para Manabí. Hemos reactivado el anillo vial de Santo Domingo, hemos reactivado otras obras de emergencia, por ejemplo, justo en el sector de la vía Quito-Napo, ahí tenemos emergencias que nunca se detuvieron, como por ejemplo en el sector Guacamayos, en donde se fue la vía, pero que estamos trabajando justamente para recuperarla. En esta aquí sí hay que darse la vuelta para poder llegar, y nuestro planteamiento es que
se pueda recuperar la operatividad cuanto antes, un problema de muchísimos años. Y nosotros hemos planteado al COE ahorita que todas las obras de infraestructura del Ministerio de Trabajo empiecen el 15 de junio, siguiendo los protocolos de control que se han establecido, que especifican claramente el ingreso a la obra solamente de aquellos que son los obreros, que no entran vendedores, que no entran gente extraña. Dentro de la obra se controla el ingreso, la temperatura, se hace un proceso de limpieza, lavado de manos, utilización de alcohol, desinfección de los zapatos, la utilización de mascarillas y de equipos de protección personal todo el tiempo durante la obra. Esto se vuelve muy difícil a veces en la costa por el tema del calor, pero igual se lo está haciendo. Y obviamente el control de que el personal preferiblemente y mayoritariamente sea de la misma zona, de tal manera en que no tengamos gente que tenga que desplazarse intercantonalmente o que tenga que desplazarse interprovincialmente para llegar a la obra, sino que sea gente del mismo sector privilegiándolo 100%. Obviamente hay veces mano de obra calificada que se necesita traer de otros lados, pero el grueso de los trabajadores deben de ser del mismo sector para controlar la movilidad. Entonces, con estos protocolos, nuestra aspiración es que el 15 empecemos con la reactivación de infraestructura, que es reactivación económica. ¿Cuánto fue el recorte que le hicieron del presupuesto establecido y le alcanzará para todas las obras, señor ministro? No, obviamente nosotros en esta gestión tenemos el presupuesto más bajo de los últimos 10 años, nos han recortado fuertemente, pero nuestra posición desde el inicio de la administración fue ver al privado como un complemento y no como un antagonista. Y por eso hemos logrado firmar y reactivar la ampliación a 4 carriles de la vía Guayaquil-Machala, desde el tramo de Huaquillas a Tenguel con inversión privada, del tramo Tenguel a Naranjal, terminando la negociación con el actor privado, esperamos adjudicar en julio, también inversión privada, Guayaquil-Quito, el tramo que va desde Buena Fe en Los Ríos hasta Santo Domingo, también inversión privada, casi 300 millones de dólares para la ampliación de esa vía. Chongón-Salinas, inversión privada, 70 y pico de millones de dólares en la rectificación y recapeo completo de la vía que se está trabajando. Importante. Entonces, estamos sacando ahorita el concurso en junio de la vía a Cuenca-Sogues-Biblián con el acceso sur a Cuenca, también inversión privada. Entonces, para nosotros, el aeropuerto de Manta en concesión, el puerto de Esmeraldas en concesión, nuestras obras, si hay limitaciones por parte del Estado, no se tiene que ver esto como un impedimento para poder seguir desarrollando proyectos de infraestructura. Tenemos que ver al sector privado, que sí tiene la liquidez y que luego va a recuperar su inversión a través de un pontajo, a través de una tarifa, que sea obviamente asequible para nuestros ciudadanos. Vamos a poder lograr estas obras que se necesitan y que lamentablemente con presupuesto fiscal no las vamos a poder realizar. Bueno, pero hay que encontrar las alternativas que nos ha contado. ¿Cómo está la evaluación de los aeropuertos, señor ministro? ¿Vuelos, aeropuertos en estos días de reactivación? Bueno, estamos contentos. El 1 de junio, el día lunes, empezamos con la reactivación de los aeropuertos. Creo que fue clave el hecho de que el ministerio proponga una fecha. Teniendo una fecha, nosotros logramos trabajar hacia ese objetivo, hicimos un camino y obviamente fuimos corrigiendo problemas en el andar, se presentaron algún tipo de novedades. Guayaquil prefirió que sus vuelos nacionales empiecen el 15, se lo discutió, se accedió, se llegó a un acuerdo, pero de esta forma vamos poniendo objetivos claros para que la gente sepa en qué momento nos reactivamos. Entonces es importante que junio se convierta en ese mes para la reactivación, y en el tema de aeropuertos nosotros entendemos que esto va a ser muy gradual, pero los protocolos, y si usted va y visita los aeropuertos de Guayaquil y Quito, que son los que tienen la mayor cantidad de tráfico, usted va a ver la tecnología que se está aplicando, los cuidados que se están aplicando, los procedimientos que se están aplicando. Estamos haciendo un trabajo muy concienzudo con todos los aeropuertos para minimizar las posibilidades de contagio, reducirlas. Tenemos que entender que la única garantía y certidumbre absoluta será cuando exista una vacuna o quedarnos guardados toda la vida. Entonces, como ninguna de las dos son soluciones en corto y en mediano plazo, tenemos que ver cómo funcionamos como sociedad, cómo funcionamos como país, reduciendo los riesgos, pero operando y trabajando. Y la reactivación de las terminales terrestres, si hablamos de los aeropuertos, ¿cómo está en cambio las terminales, que también allá hay mucho flujo? Bueno, estuvimos ayer en la terminal terrestre de Guayaquil, probablemente la terminal terrestre con mayor cantidad de pasajeros a nivel nacional, controles al ingreso de temperatura, personas que sobrepasan los 37,9 temperatura
se las separa para que vayan a un control médico, no ingresan a la terminal, proceso de desinfección al ingreso, control de que usen todas las mascarillas, señalética en el piso de toda la terminal para el distanciamiento social, cierre de algunas de las ventanillas de venta o de expendio de tickets para que no esté pegada a la gente, separación en las salas de preembarque, en el momento de subirse en los andenes. Entonces, mejoramiento del sistema de recirculación de aire en los andenes, que eso es importante mencionarlo. Entonces, se está trabajando con los terminales terrestres a nivel nacional. Nosotros el lunes tuvimos una reunión con todos, son más de 60 en todo el país, porque nuestro objetivo es que los directores de la Agencia Nacional de Tránsito hagan una revisión completa en todas las provincias del país de los terminales terrestres. Nosotros, pues como autoridades, visitamos los más importantes, pero estamos desplegados completamente para poder trabajar con ellos y nuestra fecha objetivo es el 15 de junio, proponerle al COE 15 de junio transporte interprovincial entre cantones que estén en amarillo o en verde, no en rojo, obviamente. Entonces, si nosotros tenemos un cantón en la provincia de Pichincha, en verde o en amarillo, puede ir pues desde ese cantón hasta un cantón en la provincia del Guayas, siempre y cuando y con acuerdo de las autoridades locales, porque estamos trabajándolo de manera dialogada, de manera abierta, para que obviamente son parte y tienen una preocupación genuina por su ciudad y nosotros tenemos que eso valorarlo en nuestras decisiones. Lo importante, ministro, es que hay una fecha tentativa que es el 15 y eso ya también reactiva las economías de este grupo de ciudadanos ecuatorianos que también han sufrido mucho, los transportistas. ¿Cómo está el tema de las ayudas para este sector? Bueno, dentro de nuestras propuestas está la ayuda, la gran ayuda que está dando el gobierno central y que es a través del Banco del Pacífico, $1.000 millones para los microempresarios, para los pequeños empresarios. Esa es una línea de crédito que el presidente ha pedido que se destine en su gran parte a los pequeños empresarios y medianos empresarios, porque los grandes empresarios tienen capacidad de buscar su financiamiento en la banca privada y eso está muy bien. Pero ahorita nuestra preocupación son aquellos que tienen menos capacidad de conseguir crédito en el sector privado. Entonces, una línea de crédito con 5% de tasa de interés, con 6 meses de gracia, con 36 meses de plazo, que se accede por vía online, o sea, una vía muy rápida, muy ágil. Portal. Entonces, con eso creemos que vamos a poder colocar una gran cantidad de recursos en el sector de transporte, que es uno de los priorizados. También estamos pidiendo que se haga una revisión de los aranceles de todos los costos y los insumos que ellos usan para su operación. Si nosotros estamos atravesando momentos críticos en el sector de transporte, es importante que se revisen aranceles de aquellos productos que ellos usan para poder bajar los costos de operación que tienen y de esta manera permitirles recuperar un poco todo este tiempo perdido. Temas varios y rápidos, por favor, señor ministro. ¿Cómo está la liquidación de TAME? Bueno, TAME es una empresa que viene perdiendo dinero 9 de los últimos 12 años. Perdió plata porque creció en una magnitud poco eficiente con 3 flotas de aviones, Embraer, Airbus, ATRs, en lugar de tener una sola flota como tienen otras compañías aquí locales, o sea, no hay que irnos muy lejos. Aquí LATAM y Avianca tienen las mismas flotas y no están pues con 3 tipos de aviones, que significa 3 tipos de tripulaciones. ¿Va a vender los aviones, ministro? Hay que entender de que en este momento estamos en una fase de preliquidación. Se está obviamente tratando con algunos interesados en los activos de esta compañía para poder generar liquidez que será destinada principalmente y prioritariamente al pago de las obligaciones con los trabajadores. Okay. Sí se va a vender los aviones. El personal tenemos que venderlos porque son los activos más importantes que tiene la empresa. Sin duda, queremos saber una reafirmación si se va a vender o no. La liquidación del personal, ¿con cuánto y en qué tiempo se va a realizar? Bueno, eso se está analizando con finanzas. La idea es que esta venta de activos nos permita generar la liquidez para poder cancelar estas obligaciones. Por eso se está trabajando dentro de este periodo de preliquidación, que es un poco más sencillo. Tema inmobiliario, mi querido ministro. Cuénteme, ¿cómo está eso también? Usted absorbe inmobiliario y ahí tenemos una cantidad de inmuebles, son 4.878 bienes. Me parece que son 4.100, pero el tema con inmobiliario, hemos conversado con Nicolás Illa,
hemos conversado. Hay cosas que hay que hacer rápido en estos meses, por ejemplo, entregar algunas responsabilidades a los GATS cantonales. Entonces usted tiene, por ejemplo, facilidades pesqueras en Santa Elena, en Manabí, en Esmeraldas, que bien pueden ser administrados por los GATS locales o por los GATS provinciales, pero que no lo haga el gobierno central. Parques, zoológicos, que bien pueden ser administrados por gente que está más cerca de esa realidad y no por el gobierno central. Clarísimo. Eso es punto. ¿Edificios? Hay una subasta que está planificada. Yo lo que le he pedido y lo que hemos trabajado con Nicolás es intentar vender lo que más se pueda durante el tiempo que pasa esta liquidación. Se está analizando una infraestructura, si la estructura organizacional del EMETOP va a poder administrar toda esta gestión, y nuestro modelo de gestión planteado en el momento en que llegue inmobiliaria es incorporar a la empresa privada en este proceso de venta y de remate de los bienes. ¿Por qué? Porque definitivamente son muchos bienes, necesitamos esto ampliarlo, y con una subasta inversa claramente el que gana es el que va a cobrar menos tasa por vender. Y clarísimo, con eso ministro. podríamos gestionar más rápido esto. Sí, claro. Gracias, ministro. Tenemos que hablar un poco más largo. Le envío un abrazo grande para usted. Que tenga un muy buen día de lo que queda esta semana, que también sea fructífera. El ministro Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas, conversando acá en la señal de Televicentro. Ministro, buen día. Buenos días. Gracias por acompañarnos. El Ministerio de Producción impulsa la segunda feria virtual Somos Ecuador, donde participan al menos 121 expositores nacionales con más de 400 productos. El objetivo es impulsar el trabajo de las MIPYMES y artesanos. Se trata de la segunda feria virtual por el mes de junio denominada Somos Ecuador, impulsada por el Ministerio de Producción, en la que participan MIPYMES y artesanos del país. Para este evento tenemos 121 expositores. En esta plataforma, los expositores nacionales podrán difundir al menos 433 productos en los que se destacan artesanías, chocolates, productos de pastelería, snacks, alimentos deshidratados, textiles bordados, entre otros. Con la finalidad de que puedan llegar todos sus productos a todos los rincones del Ecuador y puedan conocer, puedan saber de qué se trata. Pavel Cuesta, director de Fortalecimiento Empresarial, felicitó a los expositores por ser parte de esta segunda feria virtual productiva, que le ha permitido a los productores ingresar al comercio electrónico, acortar distancias y concretar mayores ventas, dice. Estamos en la nueva era, que es la era virtual, comercio electrónico es la nueva tendencia. Así que ustedes han dado un paso muy importante. Para que usted pueda acceder a estos productos, únicamente tiene que ingresar a www.produccion.gov.es y seleccionar Feria Virtual Somos Ecuador. Es así como se está buscando reactivar a este sector tras la emergencia sanitaria. Informó Marilyn Jaramillo.